Bueno, miremos finalmente para este capítulo, pues haremos un empalme entre el capítulo este y el que viene, que es el último. Pero ahora hagamos la parte que tiene que ver con el concepto de base y el concepto de dimensión. Realmente lo que nos interesa en esta parte es el problema de la generación de subespacios de una forma óptima. En el caso finito, esto significa con el menor número de generadores. Entonces, en primer lugar, vamos a mostrar un ejemplo sencillo. El espacio vectorial es R a la 2. Y tenemos tres vectores que son B sub 1, 1, 2, B sub 2, 2, 4 y B sub 3, 1, 1. La primera pregunta es si estos tres vectores generan a todo el espacio R a la 2. Recuerden que el hecho de que un conjunto de vectores genere a un subespacio significa que todo vector de ese subespacio, en este caso el espacio vectorial R a la 2, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores dados, en este caso estos tres vectores. Y como ya ustedes saben, eso de combinación lineal de estos tres significa resolver sistemas lineales, en el caso de K a la n, en este caso de R a la 2. Entonces, para eso ahora el problema es si cualquier vector de R a la 2, o sea, va de un vector cualquiera, vamos a tomar un vector genérico, XY no especificado. Entonces la idea es pensar si este vector no importa cuánto sea X, no importa cuánto sea Y. Entonces este vector se puede escribir como combinación lineal de estos tres vectores. Eso es lo que vamos a averiguar. Obviamente eso nos lleva a un sistema lineal que ya ustedes conocen cómo es. Primera columna B1 traspuesto, 1, 2. Segunda columna B2 traspuesto, que es 2, 4. Tercera columna 1, 1 traspuesto. Y obviamente la columna de los términos independientes es el vector B, o sea, XY, pero traspuesto. Recuerden que esto quiere decir que estamos buscando tres escalares, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, tales que alfa sub 1 por 1, 2, más alfa sub 2 por 2, 4, más alfa sub 3 por 1, 1, nos dé XY. Entonces la idea es que para que la respuesta sea afirmativa, el sistema debe ser consistente en cualquier caso. Cuando digo en cualquier caso, quiero decir para todo X y para todo Y. Entonces, resolviendo el sistema, haciendo lo que usualmente se hace, en este caso tengo el 1 principal aquí, voy a eliminar este 2 acá para poner un 0. Lo multiplicamos por menos 2 la fila 1 y la sumamos a la fila 2. Entonces me queda la primera fila igual, 1, 2, 1x. Aquí tenemos menos 2 más 2 queda 0, menos 4 más 4 queda 0, y menos 2 más 1 quedaría menos 1. Y acá daría menos 2x más y. Como nos dio menos 1 acá, entonces multiplicamos la fila 2 por menos 1 para que nos quede enseguida el 1 principal. Entonces la última fila quedaría, después de esta multiplicación, quedaría 0, 0, 1, 2x menos y. Obviamente ya aquí está la forma escalonada reducida de nuestro sistema, que claramente es consistente. Bueno, todavía no está la forma escalonada reducida, la forma escalonada, falta un paso más para llegar a la forma escalonada reducida, que significa hacer un 0 acá. Pero ya ahí se ve que el sistema es consistente, solo que tendrá infinitas soluciones. Llevando la forma escalonada reducida, entonces multiplicamos la fila 2 por menos 1, la sumamos a la fila 1, entonces nos quedará así 1, 2, 0. Acá como se multiplicó por menos 1, me quedaría menos 2x más y menos x. Menos 2x más y menos x sería y menos x. Y entonces finalmente tenemos la forma escalonada reducida del sistema. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema es consistente y nuestro sistema tiene infinitas soluciones para cada x y para cada y. O sea que el vector xy se puede escribir de infinitas formas como combinación lineal de 1, 2, 2, 4 y 1, 1. Entonces, lo que hemos encontrado aquí, de acuerdo con esto, es que alfa sub 2 es libre, vamos a llamarla t. Alfa sub 3 en cambio es fija, es 2x menos y, obviamente fija una vez que x y y estén fijados. Entonces alfa sub 3 es 2x menos y, alfa sub 2 es t, y alfa sub 1 sería y menos x menos 2t.
tal como aquí aparece, donde t es un real que puede tomar cualquier valor. O sea, t puede tomar cualquier valor real más bien. Entonces, eso quiere decir que todo vector x, y se puede escribir de infinitas maneras como combinación lineal de estos tres vectores, 1, 2, 2, 4 y 1, 1. Ustedes pueden verificarlo, ¿no? Este es nuestro alfa 1 por 1, 2, alfa 2 fue t por 2, 4, y alfa 3 es 2x menos y por 1, 1, que es b sub 3. Recuerden que este es b sub 1, este es b sub 2 y este es b sub 3. Si ustedes hacen los cálculos, entonces, por ejemplo, en la primera componente les va a quedar 1 por esto que es y menos x menos 2t, más la primera componente de esta que es 2t, más la primera componente de esta multiplicación que sería 2x menos y. Entonces aquí tendría esta parte hasta acá, sería la primera componente de esa combinación lineal de arriba. Pero entonces en este caso el menos 2t y el 2t se cancelan, igualmente el y el menos y se cancelan, entonces me queda simplemente menos x más 2x y eso me da x. En cuanto a la segunda componente, aquí sería 2y menos 2x menos 4t, sumado con la segunda componente de esto que es 4t, más la segunda componente de todo esto que es 1 por 2x menos y, o sea 2x menos y. Y entonces aquí tenemos que menos 2x y 2x se cancelan, menos 4t y 4t se cancelan, y 2y menos y da y. En consecuencia, efectivamente, esta combinación lineal es igual a xy. Obviamente, como t puede ser cualquier real, eso quiere decir que hay infinitas formas de que el vector xy se obtenga como combinación lineal de 1, 2, 2, 4 y 1, 1. Como un ejemplo particular, si tengo que x es 2 y y es 7, o sea, si nuestro vector b es 2, 7, entonces hacemos x igual a 2 y igual a 7 aquí, y nos quedaría entonces justamente aquí nos quedaría 7 menos 2 que es 5, me quedaría 5 menos 2t, aquí eh, quedaría t, aquí sería 2 por 2, 4, menos 7 daría menos 3. Entonces el vector 2, 7 se puede obtener así, como una combinación lineal de estos tres vectores, pero otra vez hay infinitas formas porque este te puede tomar cualquier valor. Bien, es claro que si t es igual a 0, si tomamos t igual a 0, por ejemplo acá en esta expresión, si hacemos que t sea igual a 0, entonces me quedaría simplemente y menos x por 1, 2, y menos x por 1, 2. Como t es 0, no escribo esta parte porque quedaría 0, 0, y aquí me quedaría 2x menos y por 1, 1. Entonces me quedaría y menos x por 1, 2 más 2x menos y por 1, 1 me da simplemente xy. Eso quiere decir que el vector xy también se puede obtener como combinación lineal solamente de b sub 1 y de b sub 3. Recuerden que b sub 1 es 1, 2 y b sub 3 es 1, 1. De manera que los vectores b sub 1 y b sub 3 son suficientes para generar AR2. Bien, entonces podemos quitar, que realmente fue lo que ha sido, quitar b sub 2 del conjunto de generadores. Obsérvese que b sub 2 es múltiplo de b1, porque de hecho b sub 2 es el doble eh, de b sub 1. Este 2, 4 es el doble de 1, 2, o sea, 2 por 1, 2 da 2, 4. Y entonces realmente 2, 4 no está aportando nada, porque lo que hace 2, 4 lo puede hacer 1, 2. Entonces realmente en el fondo nada más están participando 1, 2 y 1, 1 para hacer la generación de cualquier vector R2. Claro, también 1, 2 es múltiplo de 2, 4, porque 1, 2 es un medio por 2, 4. Pero yo también podría quitar si quiero b sub 1 y quedarme con b sub 2 y con b sub 3, de manera que b sub 2 y b sub 3 también me generan a todo el espacio. Obviamente para que eso pase, para que nada más me quede b sub 2 y b sub 3, entonces aquí debería ser que esto sea 0, ¿no? Entonces t debería tomar el valor de y menos x sobre 2 para que me deje 0 acá, entonces solamente usaría a b sub 2 y a b sub 3. Entonces puede ser que b sub
1 y B sub 3 generan, bueno, B sub 1 y B sub 3 generan R2, también lo pueden hacer B sub 2 y B sub 3 y por supuesto también lo hacen los tres. La diferencia está en que en el caso de B sub 1, B sub 2 y B sub 3 lo hacen de una manera que no es muy económica porque existen infinitas formas de obtener cada vector como combinación lineal de esos tres vectores. En cambio, cuando uno trabaja nada más con dos de ellos, bueno, en este caso con B sub 1 y B sub 3 o con B sub 2 y B sub 3, en cambio, la manera como se generan es óptima en el sentido de que nada más necesito dos generadores y además la combinación lineal que resulta es una sola. Una pregunta es si yo podría quitar, por ejemplo, B sub 3 y quedarme con B sub 1 y B sub 2. Entonces, hacemos lo mismo, pero solamente con B sub 1 y B sub 2. Y bueno, en la primera operación que hacemos, observamos esto. Y tengo 0, 0, y menos 2x. Una vez que multiplico la fila 1 por menos 2 y la sumo a la fila 2, me daría menos 2 más 2 da 0, menos 4 más 4 da 0. Aquí me quedaría menos 2x más y, que es lo mismo que y menos 2x. ¿Es consistente el sistema? La respuesta a esa pregunta es depende. ¿De qué depende? Depende justamente de x y de y. Si este y menos 2x es igual a 0, o sea, si y es igual a 2x, entonces obviamente esta sería un renglón nulo y el sistema sería consistente, evidentemente. Tendría también infinitas soluciones, indudablemente, pero sería consistente. Entonces la consistencia se da si y menos 2x igual a 0, o sea, y igual a 2x. Eso quiere decir que los únicos vectores que se pueden obtener como combinación lineal de 1, 2 y 2, 4 son las soluciones de la ecuación esta, o sea, vectores donde la segunda componente y sea el doble de la primera, como de hecho son el 1, 2 y el 2, 4. Fíjense que 2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2. Entonces vectores como 3, 6 o pi, 2 pi o 4,8, etcétera, o menos 7, menos 14, sí hacen consistente el sistema y por lo tanto se pueden escribir como combinación lineal de estos dos, pero ahí también hay un desperdicio porque habría infinitas formas de hacerlo. En todo caso, lo que eso quiere decir es que el subespacio que generan estos dos vectores no es todo R2. O sea, R2 no es generado por 1, 2 y 2, 4. De hecho, yo creía que depende solamente en el sentido de que el sistema puede ser consistente o no, dependiendo de esto, pero no quiere decir que generen o no generen. Simplemente no generan R2. O sea, no estoy diciendo que generen o no generen dependiendo de si esto es 0 o no es 0. Si esto es 0, el sistema es consistente, pero no me está generando a R2, sino solamente una parte de R2. A los vectores, repito, que son de la forma esa, que la segunda componente es el doble de la primera. En otras palabras, el subespacio que generan sería el mismo subespacio generado por 1, 2, que es T, 2T. Entonces, la respuesta en todo caso es no, no generan R2. ¿Cuál es la diferencia importante ahí? Cuando vimos los tres vectores generaba y también el primero B1 y B3 también generan. Concentremos en esos dos casos. Tengo dos conjuntos de generadores y la pregunta es cuál es la diferencia entre ellos. Bueno, obviamente podrían decirme que este tiene 3 elementos y este tiene 2. Pero la diferencia realmente mucho más importante tiene que ver en el comportamiento de los vectores. En el caso de H sub 1, en el primer caso, ya vimos que cada vector de R2 se obtiene de infinitas formas como combinación lineal de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Para el segundo, por el contrario, la forma como se obtiene es única. Hay una sola manera de que un vector de R2, digamos XY, se obtenga como combinación lineal de B sub 1 y B sub 3. O, como vemos yo también, de B sub 2 y B sub 3.
Hay una afirmación aquí importante que tiene que ver con el concepto que quiero introducir en esta parte final, que es el concepto de base. Y es que H sub 2, a diferencia de H sub 1, es lo que llamamos un conjunto minimal de generadores de R2. Esa idea de minimal tiene que ver con esto. O sea, es un conjunto de generadores, pero es minimal en el sentido que cualquier subconjunto de H sub 2 que genere R2 tiene que ser igual a H sub 2. En otras palabras, ningún subconjunto propio, o sea, ningún subconjunto de este conjunto puede generar a R2. ¿Cuáles son los subconjuntos de R2? Perdón, ¿cuáles son los subconjuntos de H sub 2? Está el vacío, que obviamente no genera R2. Está el conjunto que nada más consta del B sub 1, o sea, el conjunto de los múltiplos de 1, 2, que no es todo R2. Y el conjunto de los múltiplos de B sub 3, que como B sub 3 es 1, sería el conjunto de todos los vectores que tienen las mismas componentes, que tampoco es todo R2. Entonces, ningún subconjunto propio, o sea, propio significa que está contenido en H sub 2, pero no es igual, puede ser un conjunto de generadores de R2. Entonces decimos que es un conjunto minimal de generadores. Esa es una primera caracterización. También observen que en el caso de H sub 2, el vector B sub 2, que es múltiplo de 1, 2, es 2 por 1, 2. También podemos decir que es 2 por 1, 2 más 0 por 1, 1. O sea, es 2 veces B sub 1 más 0 por B sub 3. En otras palabras, B sub 2 es combinación lineal de B sub 1 y de B sub 3. De alguna forma, B sub 2 depende de B sub 1 y de B sub 3. Y entonces vamos a decir que ese conjunto H sub 1 es un conjunto linealmente dependiente. O que los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son linealmente dependientes. Ya explicaremos eso. Aquí la idea por ahora es que el vector B sub 2 en este caso se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. En cambio, los vectores B sub 1 y B sub 2 no son múltiplos escalares entre sí. Nada más son dos vectores y vamos a llamarlos vectores linealmente independientes. O decimos también que el conjunto H sub 2, que está formado por esos dos vectores, es un conjunto linealmente independiente. También se puede verificar que a diferencia de B sub 2, B sub 1 y B sub 3, fíjense que de aquí yo puedo concluir que 2 veces B sub 1, si paso este para acá, sumado con menos 1 por B sub 2 más 0 por B sub 3, obviamente me da el vector nulo. Entonces tengo una combinación lineal nula, nula en el sentido de que es 0, 0, 0, pero no trivial, en el sentido de que no todos los escalares de la combinación lineal son ceros, estos dos son diferentes de 0, por ejemplo. Entonces esta es una combinación lineal nula no trivial de los tres vectores. Eso también tiene que ver con el concepto de dependencia lineal. Eso no pasa, por ejemplo, con B sub 1 y B sub 2, perdón, B sub 1 y B sub 3, porque la única forma de que yo puedo combinar a B sub 1 y B sub 3, ustedes lo pueden probar, porque eso es muy fácil. Recuerden que aquí tendrían que colocar B1 traspuesta, B3 traspuesta y después el 0 traspuesta, que es el 0, 0. Y la única forma de que esa combinación lineal me dé el vector nulo es que los escalares sean 0 y 0. Eso tiene que ver con el concepto de independencia lineal, que es lo que vamos a definir después. Entonces, en esta parte simplemente he hablado de generadores y he hablado de dependencia lineal e independencia lineal. Ya habíamos hablado de generadores antes. Y entonces un conjunto de generadores que sea linealmente independiente, como el conjunto H sub 2, es lo que vamos a llamar una base para el espacio vectorial. En este caso, B sub 1 y B sub 3, que forman el conjunto H sub 2, forman una base para R a la 2. O sea, H sub 2 es una base para R a la 2. Repitiendo, lo que estoy diciendo es que una base va a ser un conjunto de generadores que es además linealmente independiente. Y entonces aquí tengo las definiciones pertinentes para el caso de dependencia e independencia lineal. La idea en el fondo de la dependencia lineal es que, por decirlo de alguna manera, un vector depende de los demás. Obviamente,
Cuando digo depende de los demás, estoy hablando fundamentalmente de que tengo más de dos vectores, o más de un vector por lo menos, más de un vector, de modo que uno de ellos depende de los demás. Linealmente, cuando digo depende linealmente, significa que es una combinación lineal de los demás. Pero eso se puede definir mejor y formalmente en base a esto. O sea, la pregunta clave aquí es si yo tengo unos vectores dados, en principio tengo un conjunto finito de vectores, tengo m vectores en un espacio vectorial cualquiera, B, sobre un campo K. Le vamos a decir que esos vectores, esos m vectores, m es un natural, puede ser de uno en adelante, decimos que son vectores linealmente dependientes si existe una combinación lineal nula, o sea, nula significa igual al vector nulo, pero que es no trivial. Cuando digo no trivial quiere decir que al menos uno de estos escalares es diferente de cero. Entonces, como dice aquí, eso quiere decir que son linealmente dependientes si y solo si existen escalares alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub m, no todos iguales a cero, tales que esta combinación lineal, sin embargo, me da el vector nulo. O sea, tengo una combinación lineal nula, pero no trivial, significando eso que alguno de estos escalares por lo menos es diferente de cero. Y obviamente los vectores van a ser llamados linealmente independientes si solo si no son linealmente dependientes. O sea, la negación de linealmente dependientes es linealmente independiente y recíprocamente. Obviamente cuando digo que son linealmente independientes, lo que quiero decir es que siempre que tenga esta combinación de vectores LI, si vamos a abreviarlo LI, que sea nula, entonces la única manera de que eso pase es que los escalares sean todos iguales a cero. O sea, alfa sub 1 debe ser 0, alfa sub 2 debe ser 0, etcétera, y hasta alfa sub n debe ser 0. Todos deben ser 0 y esa es la única forma de combinarlos para que me dé el vector nulo. En ese caso decimos que son linealmente independientes. Entonces, es importante tener en cuenta algunas cosas que tienen que ver con esa definición. Por ejemplo, la definición de dependencia lineal establece que los vectores son linealmente dependientes. En adelante vamos a decir simplemente LI, LD y LI para dependencia y para independencia. Si existen combinaciones lineales nulas, como decía, no triviales, de los vectores B1, B2 hasta B sub m. Y son linealmente independientes si la única combinación lineal nula es justamente la trivial. Insistiendo, trivial significa alfa sub 1 igual a alfa sub 2 igual, todos iguales hasta alfa sub m, todos iguales a 0. Es la única forma de que me dé el vector 0. En el caso particular de K a la n, como ya hemos hablado de combinaciones lineales en K a la n, recuerden que hablar de que 0 es el vector nulo es la combinación lineal de ciertos vectores, digamos de m vectores, entonces la ecuación 1, esta ecuación, digo una ecuación porque es posible que uno conozca los vectores, pero no sepa si los escalares son todos ceros o si alguno es diferente de cero. Esto se convierte en una ecuación en el sentido de que queremos buscar los alfas tales que esto se cumpla, cuando los vectores están dados. Esa ecuación, como ya sabemos, corresponde a un sistema de n ecuaciones, n porque estamos en K a la n, con m incógnitas, porque estamos buscando m escalares, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub m. Entonces la matriz ampliada sería esta. Y este es un sistema homogéneo n por m. Entonces las primeras columnas están formadas por los vectores traspuestos, incluyendo que la columna de los términos independientes es el vector nulo traspuesto, o sea, vector 0, 0, 0, 0, pero escrito en forma vertical. De manera que, de acuerdo con la definición, los vectores van a ser linealmente dependientes si el sistema este tiene soluciones no triviales. No triviales significa soluciones distintas de 0, 0, 0, 0.
En el caso particular en que K sea igual a los reales, que es un campo infinito, entonces la dependencia lineal es equivalente a decir que este sistema tiene infinitas soluciones. Pero ojo, eso es solamente en el caso en que el campo sea infinito, como lo real. Si el campo es finito, piensen por ejemplo en un Z sub 5, un Z sub 7, un Z sub 13, entonces obviamente no es el sistema, en el caso de dependencia lineal, no tendrá infinitas soluciones, sino un número finito, pero en todo caso tendrá soluciones no triviales. O sea, habrá por lo menos una solución distinta de la solución trivial, que es todos los escalares igual a cero. O sea, habrá una solución donde alguno de los escalares es diferente de cero. Pero es importante acostumbrarse a esto porque aquí está la clave para determinar si vectores en K a la n y en particular en R a la n son dependientes o independientes. Simplemente sería montar este sistema. Y entonces mirar si el sistema tiene infinitas, en el caso de los reales, o si tiene solución única. O, en caso de cualquier campo, si tiene solamente la trivial o si tiene soluciones distintas a la trivial. Algunas observaciones importantes con respecto al número de vectores. Si m es igual a 1, o sea, si tengo un solo vector, y aquí nada más tengo un solo vector, digamos b sub 1, entonces esta ecuación sería alfa 1 por b1 igual al vector nulo. Y obviamente ya va a depender que sea dependiente o independiente de que sea el vector b sub 1. Si b sub 1 es el vector nulo, entonces alfa sub 1 puede ser cualquier elemento del campo y entonces la ecuación alfa 1 b1 igual al vector nulo tendría soluciones no triviales porque un campo tiene por lo menos dos elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, decía que si este es el vector b sub 1, uno solo, entonces tendríamos una combinación lineal de un solo vector igual al vector nulo. Y la única forma de que eso pase, ¿cuál es? Ya sea que el alfa sub 1 sea 0 o que el b sub 1 sea el vector nulo. Es decir, el vector 1 es el vector nulo, decía, entonces alfa sub 1 podría ser cualquiera, por ejemplo, podría ser el 1 del campo, y entonces obviamente el vector sería linealmente dependiente. Pero si b sub 1 no es 0, o sea, si b sub 1 no es el vector nulo, la única posibilidad que queda es que alfa sub 1 tiene que ser 0. O sea que la única solución sería la trivial. Eso nos lleva entonces que en el caso en que m sea igual a 1, un solo vector será linealmente independiente si solo si es diferente del vector nulo. Obviamente será dependiente si el vector es el vector nulo. En otras palabras, el vector nulo siempre es LD y un vector no nulo es LI. Y aquí viene algo importante, espero que sea más o menos claro, es que si m es mayor que 1, o sea, si tengo más de un vector, dos vectores, tres vectores, cuatro vectores, etc. Entonces, cuando digo dependencia lineal, obligatoriamente eso es equivalente a decir que al menos uno de los vectores es combinación lineal de los demás. Aquí les pido que expliquen por qué, pero creo que es más o menos claro. Porque si uno mira la ecuación esta y supone que m es mayor que 1, eso quiere decir, si m es mayor que 1, que por lo menos hay dos términos en esta suma. Por lo menos, o hay más, pero no es uno solo. Entonces, como los vectores son linealmente dependientes, suponiendo eso, que sean linealmente dependientes, entonces alguno de estos escalares, por lo menos, es diferente de cero. Entonces, si ese escalar es diferente de cero, yo puedo despejar el vector correspondiente, pasando los demás del otro lado y multiplicando por el inverso de ese escalar. Y entonces me quedaría que ese vector despejado sería una combinación lineal de los demás. Por ejemplo, si el que fuera diferente de 0 es alfa sub 1, entonces yo podría despejar b sub 1. Y b sub 1 sería igual a menos alfa sub 2 sobre alfa sub 1 por b sub 2 menos alfa sub 3 por menos alfa sub 3 sobre alfa sub 1 por b sub 3, etc.
hasta menos alfa sub m sobre alfa sub 1 por b sub m. Entonces b sub 1 sería combinación lineal de todos los demás. Recíprocamente, si un vector es combinación lineal de todos los demás, entonces yo simplemente puedo pasar todos los demás del lado del vector que tengo y tendría una combinación lineal que sería nula y no trivial, porque por lo menos uno de los coeficientes sería justamente 1. De manera que en el caso de más de un vector, es claro lo que yo he dicho antes, que de alguna forma el nombre de dependencia lineal viene de ahí. Porque si es más de un vector, dependencia lineal quiere decir que al menos uno de los vectores es una combinación lineal de los demás. En el caso particular en que m sea 2, si tengo nada más dos vectores, entonces b sub 1 y b sub 2 van a ser linealmente dependientes, entonces sí, solo si uno de ellos es combinación lineal del otro, o sea, uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Entonces, para dos vectores es muy fácil. La dependencia lineal se reconoce simplemente mirando que los vectores sean múltiplos. Si no son múltiplos escalares uno del otro, entonces van a ser linealmente independientes. Todo eso sale de la definición. Ahora miramos ejemplos. Si estamos trabajando en cambio en K a la n y tenemos que el número de vectores es igual a n, o sea, m y n son iguales. Recuerden que m es el número de vectores y n es por ahora lo que hemos llamado la dimensión del espacio. Un poco informalmente hablando, porque vamos a definir más adelante lo que es, lo que es dimensión. De si m es igual a n, obviamente el sistema del que estábamos hablando, este sistema, si m es igual a n, entonces este sistema es cuadrado. Y ustedes saben que todo sistema cuadrado tendrá solución única. Este es un sistema homogéneo que para que haya dependencia lineal debe tener solución única que debe ser la trivial. O sea, todos los alfas van a ser igual a cero. Entonces tendrá solución única si, solo si el determinante de la matriz del sistema, o sea, de esta matriz, pero recordando que m es igual a n, de modo que el sistema es cuadrado, entonces el determinante de los vectores traspuestos este es diferente de cero. Obviamente aquí coloqué los vectores como traspuestos, pero también los pude haber colocado como filas, porque el determinante de una matriz y el de su traspuesta son iguales. Si esos determinantes son diferentes de cero, entonces los vectores son linealmente independientes. En cambio, si es cero, serán entonces linealmente dependientes. Eso en el caso en que el número de vectores coincida con la dimensión. Por el contrario, si m es mayor que n, o sea, si hay más vectores que la dimensión del espacio, entonces el sistema del que estábamos hablando ahorita, el sistema este, si m es mayor que n, entonces este sistema tiene m incógnitas, pero aquí hay n ecuaciones. La n ecuaciones es incógnitas, pero m es mayor que n. Entonces es claro que un sistema donde el número de incógnitas sea mayor que el número de ecuaciones no puede tener solución única. Entonces, como es un sistema homogéneo, pues la única solución es que tendrá soluciones no triviales. En el caso de los reales tendrá infinitas. En todo caso, si m es mayor que n, entonces automáticamente podemos decir que los vectores son linealmente dependientes porque el sistema tendrá soluciones no triviales. Entonces, por ejemplo, para que entiendan un poco lo que dije antes en esas notas, pero no olvidando que dependencia lineal en último significa que hay una manera no trivial de combinar los vectores para que nos dé el vector nulo. Mientras que independencia quiere decir hay una manera única de hacerlo, que es multiplicando cada vector por cero. O sea, la única combinación lineal nula es la trivial. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo es B sub 1, o cómo es B sub 2, o cómo es B sub 3 solos, considerados solos, no en conjunto. Entonces decíamos, cuando m es igual a 1, o sea, cuando es un solo vector, pues el vector será linealmente independiente si es diferente del vector nulo. Entonces, como este vector no es nulo, este tampoco y este tampoco, entonces cada uno de ellos individualmente es linealmente independiente. Entonces B sub 1 por esto es linealmente independiente.
Ahora, ¿qué pasa con B1 y B2? Si yo comparo B1 y B2, habíamos dicho cuando M sea 2, o sea, cuando M sea 2, los dos vectores van a ser linealmente dependientes si solo si uno es múltiplo escalar del otro. ¿De qué pasa con B1 y con B2? ¿Qué pasa con este vector y este vector? ¿Serán múltiplos? La respuesta, que creo que es más o menos fácil de dar, es que no. Porque si fueran múltiplos, entonces, como no son vectores nulos, debería existir un escalar no nulo, tal que uno de ellos multiplicado por ese escalar no nulo me diera el otro. Obviamente, si uno de ellos fuese múltiplo no nulo del otro, entonces el otro también lo sería multiplicando por el recíproco del escalar. Entonces, sin pérdida de generalidad, si ustedes suponen eso, supongan que b sub 2 es múltiplo de b sub 1, entonces b sub 2, que es menos 1, 4, 5, suponemos que es alfa por b sub 1, pero alfa por b sub 1 es alfa, alfa, 2 alfa. Entonces, si eso fuese cierto, este vector y este vector deberían tener la misma componente. Entonces, menos 1 sería igual a alfa por un lado, 4 sería igual a alfa por el otro lado, y 5 sería igual a 2 alfa por otro lado, o sea, alfa sería 5 medios. Entonces llegaríamos a esta contradicción. Menos 1 igual a 4 igual a 5 medios en los reales. Eso obviamente es falso. Entonces, como eso es falso, eso quiere decir que los dos vectores no son múltiplos, y como no son múltiplos, son entonces linealmente independientes. Ahora vamos con los tres vectores. ¿Qué pasa si consideramos los tres vectores? Obviamente uno puede aplicar las definiciones, ¿no? Por ejemplo, montando el sistema homogéneo, este traspuesto, este traspuesto y acá 0, 0, 0, como también lo pude haber hecho aquí, con B1 y B2, B1, 1, 2, menos 1, 4, 5, 0, 0, 0 y resolver. Entonces, si el sistema tiene solución única, son LI, como debería ser en este caso, ustedes lo pueden hacer por ahí. Y ahora con los tres también podemos hacer lo mismo. Pero como a la larga el sistema que resulta va a ser cuadrado, porque, repito, el número de vectores coincide con la dimensión del espacio, que es 3. Entonces el sistema que resulta es cuadrado, entonces depende de su determinante, el hecho de que tenga o no solución única. Entonces podemos calcular el determinante de la matriz cuyas columnas son los vectores dados, traspuestos, o sea, verticales. O también simplemente horizontales porque, como decía, la transposición de invariante determinante. Entonces vamos a calcular, aquí tengo los vectores 1, 1, 2, menos 1, 4, 5. Los escribí como columnas, pero los pude poner como filas porque en todo caso son determinantes del mismo. Y entonces aquí, haciendo, bueno, esto igual debería ir aquí, pero no importa. Llevando esto a la forma triangular por bloques, multiplico por menos 1, busco un 0 acá, esta por menos 2 para buscar un 0 acá. Entonces me queda 1 menos 1, 1, aquí me queda 1 más 4, 5, aquí me queda menos 1 más 3 da 2, me queda menos 2 más 2 da 0, quedaría 1, o perdón, 2 más 5, 7, y acá menos 2 más 2 daría 0. Entonces me queda este determinante, que es una matriz triangular por bloques. El determinante sería 1, porque el determinante es 2 por 2 que es 5 por 0, 0, menos 7 por 2, 14, daría entonces menos 14. Como el determinante es diferente de 0, quiere decir que los vectores deben ser linealmente independientes, porque el sistema correspondiente tendría solución única. Y como es homogénea, esa única solución obviamente debe ser la trivial. Alfa sub 1 igual a alfa sub 2 igual a alfa sub 3 igual a 0. Si escogemos otro vector, por ejemplo 7, 8, 12, y miramos cómo son B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, yo puse aquí 7, 8, 12, pero pude poner cualquier otro vector distinto a los otros tres. Entonces, como tengo cuatro vectores, B1, B2, B3 y B4, entonces el valor de M, que es el número de vectores, es 4, pero 4 supera el número de la dimensión n, que es 3. Entonces, eso, por lo que había dicho antes, significa que el sistema homogéneo tendría más ecuaciones, 4 más incógnitas, en este caso 4, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, que ecuaciones que nada más son 3. Por lo tanto, los vectores automáticamente son linealmente dependientes. Bien,
Miremos ahora en R4. Tenemos en R4 tres vectores. Aquí m es igual a 3. Nuestro espacio es R a la 4, o sea, m es 3 y n es 4. M es menor que n, pero eso no quiere decir nada, eso no significa absolutamente nada. Entonces tendríamos que eh, montar el sistema homogéneo. Entonces aquí está B1 traspuesto, B2 traspuesto, B3 traspuesto en R4 y aquí va el 0 de R4 traspuesto. Este es un sistema obviamente de 1, 2, 3, 4 ecuaciones porque estamos en R4 con tres incógnitas porque estamos buscando alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Haciendo eliminación de Gauss-Jordan para buscar la forma escalonada, ustedes lo hacen, verifiquen que esto es correcto, entonces nos queda esta matriz como la forma escalonada reducida de la matriz ampliada que tenemos acá. Y entonces ahí se ve claramente que el sistema tiene infinitas soluciones, porque esta variable de aquí, que sería la correspondiente a alfa sub 3, que sería el escalar por el cual habría que multiplicar b sub 3, entonces esta variable va a ser una variable libre. Entonces el sistema, como estamos en R a la 4, tendría infinitas soluciones. Pero lo más importante es que tendría soluciones no triviales. Por lo tanto, los vectores son linealmente dependientes. Si, por ejemplo, en este caso, ustedes hubiesen notado desde el comienzo que B sub 3 es simplemente 3 veces B sub 1 menos B sub 2, 3 por 1 3, menos 3 da 0, 3 por 1 3, menos 4 da menos 1, 3 por 3 9, menos 8 da 1, y 3 por 5 15, menos 12 da 3. O sea, si ustedes hubiesen notado eso, que B sub 3 es 3B sub 1 más menos 1 por B sub 2, entonces quiere decir que B sub 3 es combinación lineal de los otros dos. Y eso automáticamente, por lo que dije, en el caso en que M sea mayor que 1, o sea, cuando sea más de un vector, la dependencia lineal es equivalente a decir que uno de los vectores es combinación lineal de los demás. Aquí vimos B sub 3 como combinación de B sub 1 y B sub 2, pero es muy fácil ver que cada uno de ellos es combinación lineal de los demás. Ustedes podrían pasar B sub 2 para acá, pasar este para acá, y entonces B sub 2 queda combinación lineal de B sub 1 y de B sub 3. O pueden pasar este para acá y despejar B sub 1, y B sub 1 sería combinación lineal de B sub 2 y de B sub 3. En todo caso, el simple hecho de ver eso de entrada nos dice que los vectores son linealmente dependientes. Si hubiésemos hecho eso, no hubiéramos ahorrado hacer estos cálculos. Pero bueno, eso no siempre es fácil de ver. Pero entonces, en los casos en los que sea fácil, o sea, en los que hay un atajo, uno tiene que seguir los atajos, ¿no? Como dije antes, por ejemplo, para dos vectores simplemente ver si son múltiplos. Y siempre que haya un vector que sea combinación lineal de otros, entonces todo el conjunto es linealmente dependiente. El caso del determinante, pues es solamente para cuando el número de vectores coincide con la dimensión, pero también se puede trabajar con la definición general resolviendo el sistema homogéneo. Aquí tenemos también, por ejemplo, en el caso de z sub 5, un ejemplo. Tenemos b sub 1 y b sub 2. Así como están aquí, si fueran a los reales, ustedes probablemente dirían que son LI, porque no, de pronto no alcanzan a darse cuenta, o bueno, los reales obviamente no son múltiplos, pero acá estamos en z sub 5 a la 3. Entonces en z sub 5 resulta que si yo multiplico este vector por 3, de 3 por 1 da 3, 3 por 1 da 3, y 3 por 2 en z sub 5 da 1. De manera que b sub 2 es 3 veces b sub 1. Y automáticamente, como son múltiplos, los dos vectores son linealmente dependientes. Si les pregunto por 1, 1, 2, que es el que está aquí, ahora meto un vector 3, que es 4, 1, 3, y B4, que es 1, 3, 2, en Z sub 5 a la 3. Ahora tengo tres vectores en Z sub 5 a la 3. O sea, el número de vectores M es 3, coincide con la dimensión del espacio, que es 3. Ustedes pueden calcular el determinante, ya sea de la matriz con los vectores como traspuestos o los vectores como filas.
Aquí los tomé como filas 1, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 2. Aquí no importa mucho cómo los tomen porque de todos modos los dos determinantes van a ser iguales. Haciendo los cálculos, el determinante finalmente nos da 0. Y por lo tanto los vectores son linealmente dependientes. También, si hubieran notado esto, que b sub 4 es 2 veces b sub 1 más b sub 3, y 2 por 1, 2, más 4 daría 1 porque estamos en Z5. 2 por 1, 2, más 1 da 3. Y 2 por 2, 4, más 3 daría 7, pero 7 en Z sub 5 es 2. Entonces queda que b sub 4 efectivamente es 2b sub 1 más b sub 3. Y también por aquí podríamos haber dicho que los vectores son linealmente dependientes. Si nos dábamos cuenta de esto, entonces nos hubiéramos ahorrado el cálculo del determinante, pero en realidad son dos formas distintas de determinar. La definición de dependencia e independencia que hemos dado para un conjunto finito de vectores se puede extender a conjuntos cualesquiera. Entonces, un conjunto cualquiera es en el espacio vectorial. Se dice que es dependiente si dentro del conjunto ese yo puedo hallar un número finito de vectores, b sub 1, b sub 2, b sub m, que sea linealmente dependiente en el sentido de la definición que ya vimos al comienzo. Son números finitos de vectores tales que existe una combinación lineal nula, no trivial, de esos vectores. De manera que eso transmite la dependencia lineal del conjunto S. Esa definición, sin embargo, ya es para conjuntos. Ese conjunto puede ser finito o puede ser infinito. De ahí más o menos sale enseguida estos resultados. Que el vacío es LI. ¿Por qué el vacío es LI? Hombre, porque como por definición para hacer LD se requiere tener por lo menos un número finito de vectores LD. Como el vacío no tiene vectores, entonces obviamente esto no es posible. En consecuencia, el conjunto debe ser linealmente independiente. Si el vector nulo está en el conjunto, en un espacio vectorial, automáticamente el conjunto es linealmente dependiente porque yo puedo sacar del conjunto ese el vector 0 y multiplico 1 por 0b, me da 0b, y obviamente 0b es LD, por lo que ya habíamos dicho antes. Si yo tengo un conjunto S, ese conjunto S está contenido en S. Entonces, si S es LD, obviamente N también lo es. Porque si S es LD, quiere decir que existe un número finito de vectores aquí, digamos B1, B2 hasta Bm, que son LD, pero como están en S, también están en N. En consecuencia, N también es LD. Y lo que uno llama el contrarrecíproco es que si N es LI, o sea, el superconjunto, es un subconjunto de N y este N es un superconjunto de S. En cambio, si N es LI, entonces S no puede ser LD, porque por la parte de arriba, si S fue LD, entonces N sería LD. En consecuencia, si N es LI, entonces S también debe ser linealmente independiente. Y entonces esta parte la terminamos con el concepto de base y el concepto de dimensión. Hay una serie de teoremas que son importantes. Ustedes pueden consultar en el texto guía o en el texto que les sirve de base el texto guía a los que les interese una serie de teoremas que tienen que ver con esta parte. Entonces, inicialmente, como ya había anticipado una base para un espacio vectorial cualquiera, obviamente cuando digo un espacio vectorial cualquiera también estoy incluyendo los subespacios, porque los subespacios también son espacios vectoriales. Entonces, una base para un espacio vectorial cualquiera es un conjunto que es linealmente independiente y que además es un conjunto de generadores de B. O sea, un conjunto de generadores linealmente independientes o un conjunto linealmente independiente de generadores de B. O sea, es una base para el conjunto B, para el espacio vectorial B. Esa es una forma de definirlo de manera muy sencilla, pero hay algunas formas equivalentes que son estas dos que están acá. O sea, decir que B es una base para B, de acuerdo con nuestra definición, simplemente significa B es un conjunto de generadores linealmente independientes.
Pero eso es equivalente a decir que B es un conjunto minimal de generadores, como ya he dicho antes. ¿Qué significa un conjunto minimal de generadores? Significa primero que generan el conjunto, generan el espacio vectorial. Pero es minimal en el sentido de que ningún subconjunto propio de esta B bilabial, o sea, de la base, puede generar el espacio vectorial B. Entonces es minimal de generadores en ese sentido. Y eso es equivalente a decir que es un conjunto maximal LI. Quiere decir que es linealmente independiente, pero ahora también significa que ningún superconjunto propio, o sea, un conjunto que lo contenga él, pero que no sea igual a él, necesariamente no puede ser elegido, o sea, necesariamente tiene que ser linealmente dependiente. Cualquiera de estas tres cosas se puede tomar como definición de base, o sea, como un conjunto de generadores linealmente independientes, o como un conjunto minimal de generadores del espacio vectorial, o como un conjunto maximal linealmente independiente del espacio vectorial. Obviamente nosotros tomaremos la más sencilla, que es esta, que es un conjunto de generadores linealmente independientes. Por ejemplo, en el ejemplo con el que se comenzó esta parte de esta sesión, trabajamos estos tres vectores y dijimos que estos tres vectores generaban arrows, pero eran linealmente dependientes, porque necesariamente, como este es múltiplo de este, los tres terminan siendo dependientes. Entonces generan, pero son LD, por lo tanto no forman una base, porque están fallando en la parte de que deben ser linealmente independientes. Pero cuando tomamos B sub 1 y B sub 3, o sea, quitamos a B sub 2, vimos que estos seguían generando R2, pero eran LI porque no eran múltiplos. De manera que aquí tengo una base para R2. Es una base para R2. Obviamente ya había dicho que ningún subconjunto propio de B puede generar R2 y que por lo tanto es un conjunto minimal de generadores. Ahora, si yo tomo un superconjunto de B, o sea, un conjunto en el cual este contenido pero que no sea igual, entonces ese conjunto tendrá por lo menos tres elementos. Entonces tendrá un número de elementos m que será mayor que 2. Y por lo que ya hemos dicho, ese conjunto será LD. Entonces ese B también es un conjunto maximal LI. Definitivamente esa es una base. Aquí tenemos un ejemplo de un subespacio de RLA5, 1, 2, 3, 4, 5 componentes, que es un subespacio, es claro, porque es el conjunto solución de un sistema homogéneo, que es este. Ustedes saben por qué, este es X1, este es X2, y R sería nuestro X5. Entonces aquí está la primera ecuación, sería que X3 es igual a 2X1 más X2 menos X5. Y entonces pasando a un lado del X3 quedaría esta ecuación. Y la otra ecuación está aquí, X4 es igual a 3X2 menos X5, que sería básicamente lo que tenemos acá. Entonces este es un sistema homogéneo y como está en R5, entonces el conjunto solución de este sistema homogéneo es un subespacio de RLA5. Y entonces ya ustedes saben cómo se descompone esto en los generadores. Entonces los generadores serían, aquí saco T y me queda 1, 0, 2, 0, 0. 1, 0, 2, 0, 0. Saco la S y me quedaría aquí 0, 1, 1, 3, 0. Y la R, 0, 0, menos 1, menos 1, 1. Entonces estos son los tres generadores. Recuerden que esta simbología significa el subespacio generado por estos tres vectores. Se puede probar, eso se lo dejo como ejercicio, de que estos tres vectores son linealmente independientes. Obviamente había que resolver el sistema lineal, pero usualmente cuando uno resuelve un sistema lineal de esta forma homogéneo, siempre lo que vectores generadores que quedan realmente van a ser LI y por lo tanto forman una base para el conjunto, para el subespacio S. Este teorema es fundamental, aquí le referencio en el texto guía eh, los teoremas que garantizan eso y las correspondientes páginas. Lo más importante es que si yo tengo dos bases de un subespacio, recuerden que esto significa subespacio,
Lo digo para cada n, pero en realidad vale para cualquier espacio vectorial que sea finitamente generado, o sea que tenga un conjunto finito de generadores. Si yo tengo dos bases del subespacio S, entonces esto significa cardinal del conjunto, o sea, el número de elementos. El número de elementos de B sub 1 es igual al número de elementos de B sub 2. En otras palabras, dos bases siempre tienen el mismo número de elementos. Y ese número de elementos de una base es lo que se llama la dimensión del subespacio o la dimensión del espacio vectorial. Entonces definimos la dimensión de S como el cardinal, o sea, el número de elementos de una base cualquiera. Esa es nuestra definición de dimensión. Por ejemplo, aquí la dimensión de este subespacio, que ojo, es un subespacio de R a la 5, pero su dimensión no es 5, porque aquí tengo tres generadores y decía que son linealmente independientes, de modo que esta es una base y esta base tiene 1, 2, 3 elementos, que la dimensión de S es 3. Obviamente la dimensión de R2, como se esperaba, es 2, porque es generado por B1 y B3 por dos vectores. Y en general la dimensión de K a la N es N, porque ya hemos hablado de esa parte de subespacios, que en cada n, si definimos el vector E sub i, que se llama el vector coordenado unitario número i o iésimo, que es el vector que tiene ceros en todas partes excepto en la posición i, entonces el k a la n, ya lo habíamos mencionado antes, es generado por los vectores E sub 1, E sub 2 hasta E sub n. De modo que eh, estos vectores son generadores del k a la n y además son LI, porque si ustedes arman el determinante, entonces el determinante sería S1 traspuesto, S2 traspuesto, etcétera. Pero por la forma como están definidos los E sub i, pues la matriz que resulta aquí es la matriz identidad. Y la matriz identidad obviamente tiene determinante 1 y 1 es diferente de 0. Entonces esta es una base que es la base estándar, llamada base estándar para K a la n, y entonces la dimensión de K a la n es n. Y terminamos entonces con un resultado bien importante, y es que si uno conoce la dimensión de un subespacio, la dimensión de un espacio vectorial como quieran, entonces para buscar una base simplemente nos ahorramos una de las dos cosas, el que sea generadores o el que sea LI. Solamente habría que determinar una sola de las dos cosas, siempre y cuando obviamente la dimensión del espacio coincida con el número de vectores. Entonces, si yo tengo que un subconjunto de S, que es el espacio vectorial, su cardinalidad es M, que es la misma dimensión de S, entonces B tiene tantos elementos como la dimensión del espacio, entonces basta para hacer base con que sea un conjunto de generadores o con que sea un conjunto de ley, porque cada una de estas cosas implica la otra. Eso es muy importante en el caso de cada n, porque en cada n simplemente nos preocuparíamos más que todo por si tenemos n elementos exactamente. O sea, n elementos significa el número de elementos o de vectores iguales a la dimensión. Entonces simplemente deberíamos verificar que el determinante es diferente de cero, porque eso nos garantiza todo, nos garantiza por un lugar la independencia lineal y por lo tanto genera. O también nos garantiza que genera, porque todo sistema que tenga la matriz como matriz de sistema tendrá solución única. Y obviamente eso quiere decir que la matriz es invertible. Y como determinante de una matriz es igual a la de su traspuesta, eso quiere decir que las bases de K a la n se van a conseguir con las matrices invertibles. O sea, las bases de K a la n van a ser las filas o las columnas traspuestas de una matriz invertible. Por ejemplo, piensen en esta matriz 3x3. Acá las bases, obviamente la base estándar sería 1, E2, E3, que se acostumbra a decir I, J y K. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este es S1, S2 y S3. Obviamente son las filas o columnas traspuestas de la matriz idéntica. Pero esta matriz, por ejemplo, también es invertible. Y ustedes saben por qué es invertible. Miren el determinante de esta matriz.
que es triangular por bloques. Aquí tengo 1 multiplicado por este determinante de acá, que es 1 por 4, 4, menos 6 daría menos 2. El determinante es menos 2, que es diferente de 0. Eso me garantiza que estos tres vectores, o si prefieren estos vectores filas, son linealmente independientes y por lo tanto, como son 3 y la dimensión de R3 es 3, entonces forman una base. Desde aquí de esta matriz yo puedo sacar dos bases, con las filas de la matriz o con las columnas traspuestas, este 1, 0, 0, 1, 1, 2 y 2, 3, 4, y aquí tengo dos bases para R a la 3. De modo que las bases de K a la N en general vienen, o son más bien, las filas o las columnas traspuestas de matrices que son invertibles. Obviamente matrices n por n. Por último, un ejemplo de buscar la dimensión de un subespacio de R4. Que este es un subespacio es muy fácil si uno mira que este subespacio es generado por vectores, ¿no? Lo mismo de siempre, separando las tres variables, T, S y R. T aquí me queda 1, aquí es 1, aquí es 2 y aquí no aparece, entonces es 0. Es 1, 1, 2, 0. Para S tengo 1 en la primera, 1 en la segunda, 3 en la tercera, 0 en la cuarta. Y para R tengo 2 en la primera, 2 en la segunda, 5 en la tercera, 0 en la cuarta. Entonces, claramente este vector que está aquí es una combinación lineal de estos tres vectores. De modo que estos tres vectores generan a S. Y entonces ese es el subespacio generado por estos tres vectores. Entonces la pregunta es si esta es una base, o sea, bueno, esta no. El conjunto formado por los tres vectores 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 0 y 2, 2, 5, 0 forman una base para S. Entonces, uno podría pensar que sí, pero aquí es importante ver que si uno suma el primer vector con el segundo, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, 2 más 3 es 5, 0 más 0 es 0. Eso quiere decir que este vector 2, 2, 5, 0 es la suma de los dos primeros. Eso quiere decir que los tres vectores son linealmente dependientes. Son generadores, pero son linealmente dependientes. Como son linealmente dependientes, no forman una base. Ahora, si yo quito, fíjense que aquí lo importante es que este vector se puede quitar sin problema, porque lo que él hace depende de estos dos. Pero yo también puedo escribir cualquier vector de aquí como una combinación lineal nada más de estos dos. De hecho, puedo quitar cualquiera de los tres, porque 2, 2, 5, 0 es combinación de estos dos, pero también 1, 1, 2, 0 se puede escribir como este menos este, o 1, 1, 3, 0 como este menos este. Entonces yo puedo quitar uno de los tres, el que sea. Obviamente no puedo quitar dos de ellos. Cuando quito uno de los tres me quedan nada más dos. Me quedan, por ejemplo, 1, 1, 2, 0 y 1, 1, 3, 0 si quito 2, 2, 5, 0. Ya estos no son múltiplos. Estamos en R4. Entonces, como no son múltiplos, son LI. Yo tengo un conjunto de generadores linealmente independientes, por lo tanto, esta es una base de nuestro espacio vectorial S. O sea, no esto, sino el conjunto formado por este vector y por este vector. Como forman una base, entonces el número de elementos de esa base es 2, es la dimensión de S. Entonces la dimensión de S es 2. Ojo, es 2, no es 4. 4 es la dimensión de todo R a la 4. De hecho, es muy fácil ver que la dimensión de un subespacio, de un espacio vectorial, siempre es menor o igual que la dimensión del espacio vectorial. De los subespacios de R a la 4, por ejemplo, podrán tener dimensión 0, que es el subespacio nulo formado por el 0, 0, 0, 0. Puede ser dimensión 1, generado por un solo vector, distinto del vector nulo. Puede ser dimensión 2, o puede ser dimensión 3, o puede ser dimensión 4, que es todo el espacio R a la 4. Bien, espero que haya sido claro entonces el concepto de base y dimensión. Y con eso terminamos esta parte.
Lo que viene después, en el siguiente video, es el empalme entre esta parte que estamos haciendo ahora, de dependencia, independencia, etcétera, con la interpretación geométrica de los espacios R a la n para n igual, fundamentalmente para n igual 2 y n igual 3, que es el capítulo de vectores en R2 y en R a la 3. Entonces,